Anteriormente en La guerra que creó los Estados Unidos... ¡Fuego! A los 22 años de edad, George Washington desencadena una guerra entre Francia y Gran Bretaña que decidirá el destino de Norteamérica. ¡Fuego! Pero son los pueblos nativos los que decidirán el resultado del conflicto. Ninguno de los dos bandos podrá ganar sin ellos. ¡Defended las líneas! ¡Defended las líneas! La arrogancia lleva a los británicos a una sangrienta derrota en el río Monongahela. Muchos indios se unen a los franceses, el bando ganador. ¡No, mis hijos! El terror se convierte en una poderosa arma. Y George Washington debe defender a cualquier precio la frontera de Virginia. ¡Fuego! Cuando la guerra se extiende desde el valle del río Ohio hacia el norte de Nueva York, los británicos resisten a la desesperada. Tras una honrosa rendición, el general inglés derrotado agasaja generosamente a los vencedores franceses. Pero cuando los franceses desprecian a sus aliados nativos, estos deciden tomar por la fuerza lo que consideran suyo. El verano siguiente, los británicos se proponen derrotar definitivamente a los franceses en Norteamérica. Y esta vez no dejarán nada al azar. La guerra que creó los Estados Unidos. Esa pieza, llevadla allí. Tercer episodio. Cambio de rumbo. Aquí. Amárralo bien. Han pasado 3 años desde que empezó la llamada Guerra Franco-India. Tras una serie de humillantes derrotas a manos de los franceses, los británicos han nombrado a un nuevo comandante en jefe. El general de división James Abercrombie dirige el mayor ejército jamás visto en Norteamérica, con más de 15.000 hombres y 18 grandes cañones de asedio, más que suficiente para aplastar a las fuerzas francesas. Su plan es seguir la gran vía fluvial que lleva desde la ciudad de Nueva York hasta Montreal, el corazón del Canadá francés. En el camino tendrá que tomar Fort Carillon, un fuerte francés al que los ingleses llaman Fort Ticonderoga, que defiende el estratégico paso entre el lago George y el lago Champlain. El 5 de julio de 1758, la flota de Abercrombie zarpa hacia Ticonderoga. 1000 barcas cubren el lago George de una orilla a otra. Mientras espera la llegada de los británicos, el comandante de las fuerzas francesas en Norteamérica, Louis Joseph, marqués de Montcalm, de 46 años, es consciente de lo precario de su situación. Nos enfrentamos a la inminente pérdida de Canadá. Los ingleses tienen 20 batallones. Nosotros tenemos 8. Nuestras circunstancias requieren la adopción de medidas firmes y resueltas.
Ya ha pasado el tiempo en que arrancar unas cabelleras o incendiar un puñado de casas reportaba alguna ventaja. La acción, el uso meticuloso y calculado de las tropas y elegir el momento adecuado es lo único que puede compensar nuestra inferioridad. El marqués sabe que la batalla que se avecina será decisiva en un enfrentamiento de un alcance mucho mayor. Comenzó en Norteamérica, pero en 1758 ya se ha convertido en un conflicto global. Francia y Gran Bretaña y sus respectivos aliados están combatiendo en Alemania por el dominio del norte de Europa. En África Occidental pelean por el control del tráfico de esclavos. E incluso en la lejana India batallan por un pedazo de Asia. Pasará a la historia como la Guerra de los 7 años. Una gran conflagración que decidirá quién va a gobernar el mayor imperio del mundo desde la antigua Roma. ¿El rey británico Jorge II, un protestante? ¿O el monarca francés Luis XV, un católico? En Norteamérica, el resultado de la guerra parece fácilmente predecible. Los británicos superan a los franceses en una proporción de 18-1. Pero lo que no tiene Gran Bretaña es lo que más necesita: el apoyo de las naciones indias. Los indios iban a determinar la victoria en Norteamérica. Y hasta que los británicos lo comprendieran, jamás podrían cambiar el rumbo de la guerra. En este momento, las principales acciones bélicas se desarrollan en el noreste. Pero hay otro frente, casi olvidado, en la frontera occidental. Allí es donde George Washington lleva destacado ya 2 años. Con tan solo 25 años, es el comandante del regimiento de Virginia, una fuerza infradotada con órdenes de defender la frontera de los ataques indios. Pero su enemigo es muy escurridizo. Y hasta ahora la campaña ha sido un fracaso y una fuente de frustración. Estoy cansado de este lugar, de sus habitantes y de la vida que llevo aquí. Hasta ahora solo tiene en su haber una intervención militar que no haya sido un fracaso. Una escaramuza con los franceses que prácticamente desencadenó esta guerra. Desde entonces, las 2 batallas en las que ha combatido han terminado en derrota. En la primera tuvo que rendirse ante una fuerza de franceses e indios muy superior. La segunda, en 1755, fue la desastrosa derrota del general Edward Braddock en el río Monongahela. Su carrera militar se encuentra en un punto muerto y su salud se va deteriorando. Mis más firmes convicciones acerca de la paz en la frontera son despreciadas como fútiles e insustanciales. Mis órdenes son oscuras, dudosas e inciertas. Hoy se aprueban y mañana se contradicen. Y se me obliga a proceder con grave riesgo. Se me hace responsable de las consecuencias y se me culpa sin el beneficio de la defensa. Lo que más le duele es que siente que él y sus hombres son tratados como inferiores por el ejército regular británico. Sin embargo, estoy decidido a soportar este tratamiento vergonzoso algún tiempo más. A fin de defender su causa y la de sus hombres, hace una visita al nuevo comandante británico para Norteamérica, John Campbell, cuarto conde de Loudoun. Un aristócrata escocés que no siente el menor aprecio por las tropas coloniales.
Washington espera poder superar la desventaja de haber nacido americano. Considera que sus servicios le han hecho merecedor de un grado de oficial en el ejército regular británico, y no simplemente en las fuerzas coloniales. Washington escribe una carta al general antes de su visita. Aunque no tengo el honor de ser conocido por su señoría, su nombre me es muy familiar a causa de los importantes servicios realizados por usted en nombre de su majestad en otras partes del mundo. No crea, su señoría, que pretendo halagarle, pues soy por naturaleza honesto y estoy libre de malicia. Pero no funciona. Loudon le hace esperar varios días, hasta que finalmente le concede una audiencia. No hay constancia de lo hablado en la reunión, pero es evidente que no resultó como Washington esperaba. Señoría, confío en que habrá tenido la oportunidad de estudiar mi petición. Coronel Washington, no veo razón para alterar las disposiciones actuales. El regimiento realiza una función útil en la frontera y por ello ordeno que continúe haciéndolo. Pero, señoría, Mantendrá su posición en Winchester. Puede que este fuera el momento más bajo de la vida del joven militar. 100 hombres en... Nunca volverá a intentar formar parte del ejército británico. 100 en el curso superior. Aquejado de disentería crónica y temeroso de haber contraído la tuberculosis, escucha cómo Loudon le ordena permanecer en la olvidada frontera occidental indefinidamente. Eso es todo, coronel. Gracias. En enero de 1758 se licencia por enfermedad y regresa a casa para administrar Mount Vernon, la extensa propiedad que ha heredado. Desafortunado en la guerra, también lo es en el amor. La mujer que amaba, una conocida belleza llamada Sally Fairfax, se ha casado con uno de sus mejores amigos. Mientras tanto, Loudon tiene sus propios problemas. Necesita hombres y dinero para luchar contra los franceses, pero las asambleas coloniales no colaboran. Massachusetts está siendo especialmente difícil. ¿Cómo vamos en buena conciencia a hacer participar a nuestros hombres en este conflicto? Los legisladores coloniales exigen los mismos derechos que históricamente poseen todos los súbditos británicos del rey, entre ellos, aprobar los impuestos que se les aplican. Si su señoría o cualquiera nos ordena pagar un penique y cedemos, después podrá ordenarnos que paguemos 1 libra. Eso es. Que se vaya al cuerno con sus tropas. Loudon no alcanzaba a comprender que aquellos colonos pudieran negarse a obedecerle. Pero eso fue lo que hicieron. Dinero y principios estaban abriendo una brecha entre los británicos y los colonos, que temían que esta costosa guerra llevara a la bancarrota a sus gobiernos. Pero más que eso, temían que les arrebataran sus derechos. Los colonos estaban advirtiendo a la corona que no iban a consentir que les trataran como a inferiores. Se consideraban súbditos de pleno derecho del rey. Simplemente vivían en la orilla occidental del Atlántico. Pero cuando las diferencias parecen irreconciliables, llegan 2 cartas de William Pitt, un brillante político que se ha incorporado al gobierno del rey como primer ministro. Señor, habiendo considerado el rey pertinente que el conde de Loudon regrese a Inglaterra... La primera carta notifica la retirada de Loudon. Pero lo mejor es que la segunda promete el reembolso de los gastos militares. Aprovisionar a todos los hombres reclutados con armas, munición y tiendas.
Garantizando a los colonos la mayor parte de lo que pedían, Pitt consigue desbloquear la situación. A diferencia de sus predecesores, comprende que los colonos ansían ser reconocidos como miembros leales del Imperio Británico. Y sabe que para ganar esta guerra necesita la plena participación de estos conflictivos súbditos británicos, de estos exigentes y obstinados colonos, de estos norteamericanos. El cambio de política de Pitt aumenta decisivamente las posibilidades de Gran Bretaña de ganar la guerra. Miles de colonos se incorporan al ejército del general Abercrombie. En julio de 1758, cuando se dispone a atacar Fort Ticonderoga, cuenta con un ejército de casi 16.000 hombres, más que la totalidad de la población de Boston. Como auténticos aliados, los colonos combatirán junto a los casacas rojas británicos. El 6 de julio, Abercrombie desembarca con su gran ejército en el extremo norte del lago George, a pocos kilómetros de Fort Ticonderoga. ¡Desarmen bayonetas! Entonces se detiene para reagrupar a sus tropas y espera un día entero. Ese día de margen proporciona una inesperada oportunidad al marqués de Montcalm. Con una inferioridad numérica de 5-1 y casi sin provisiones, sabe que el fuerte no podrá resistir el fuego de la artillería británica y decide tomar medidas desesperadas. Ordena a sus hombres salir del fuerte y avanzar 1,5 kilómetros hacia los británicos. En lo alto de una colina levanta una muralla defensiva de troncos y delante de ella una barrera de árboles abatidos y estacas afiladas. Un abatis. Mientras tanto, espera ansiosamente la llegada de 1.000 soldados regulares y 1.000 indios. Pero los refuerzos no llegan a tiempo, y esta será la primera batalla de la guerra franco-india en la que no combatirán indios junto al bando francés. Así es la tierra como en el cielo. Por fin, el 8 de julio, el general Abercrombie se dispone a lanzar a sus tropas en un asalto frontal. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Abercrombie ha ordenado una descarga de artillería que debería destruir rápidamente las frágiles defensas francesas, pero no sabe que la mitad de sus grandes cañones de asedio se han hundido en el lago y que los demás no se podrán desplegar a tiempo. ¡De frente! ¡Marchen! ¡Preparen armas! ¡Paso ligero! ¡Marchen! Poco después del mediodía, los disciplinados casacas rojas marchan colina arriba hacia las defensas francesas, apoyados por los soldados americanos. La improvisada defensa de Montcalm demuestra ser muy eficaz. Los británicos avanzan con dolorosa lentitud. Los hombres caían segados como la hierba, escribiría un soldado de Massachusetts.
La tierra estaba cubierta de muertos y moribundos. ¡David! Uno no podía mantenerse erguido. La lluvia de balas era constante. ¡Seguid avanzando! ¡Seguid avanzando! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! Podía oírles gritar. Y los veía morir a mi alrededor. Los ataques se suceden durante todo el día. La matanza se prolonga casi 8 horas. Los formidables Highlanders escoceses son los únicos que llegan hasta la muralla francesa, pero ni siquiera ellos consiguen atravesarla. Al final de la batalla, entre las filas del ejército británico y colonial, hay casi 2000 muertos y heridos. Montcalm solo ha sufrido 380 bajas. Una vez más, los británicos descubren que la superioridad numérica por sí sola no basta para alcanzar la victoria. Quel beau jour pour la France. Sin los indios, ni apenas tropas canadienses o coloniales, he derrotado a un ejército de 25.000 hombres. Este glorioso día rinde un honor infinito al valor de nuestros batallones. ¡Qué soldados los nuestros! Jamás los he visto iguales. Las fuerzas de Montcalm, en notable inferioridad, han obligado a retirarse al gran ejército británico. Los franceses encuentran numerosos zapatos de soldados británicos hundidos en el barro. Los casacas rojas huían tan rápido que ni siquiera se detenían a recuperarlos. Pero la asombrosa victoria de Montcalm es relativa. Sin refuerzos ni suministros no puede perseguir a los británicos. El marqués envía apremiantes peticiones de ayuda que apenas obtienen respuesta. La derrota de Ticonderoga acaba con las esperanzas británicas de una rápida victoria y con la reputación del general Abercrombie. Tras el desastre, llega una audaz propuesta de un protagonista inesperado, un coronel nacido en Norteamérica llamado John Bradstreet. Este sugiere un arriesgado golpe al corazón de la colonia franco-canadiense. Para ello, parte con un pequeño ejército desde el lago George, rumbo a la orilla oriental del lago Ontario. Un viaje de 400 kilómetros a través de territorio iroqués. Sus soldados son casi exclusivamente colonos de Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island. Todos desean demostrar lo que los americanos pueden hacer por la causa británica. Su objetivo es Fort Frontenac, en la cabecera del río San Lorenzo. Bradstreet ordena iniciar el fuego de artillería de inmediato sin permitir a los franceses prepararse para la defensa. Fort Frontenac se rinde en pocas horas. En el interior del fuerte encuentran provisiones, cañones y mosquetes destinados al suministro de los puestos avanzados del oeste de Canadá. Es un golpe del que el imperio francés en Norteamérica nunca se recuperará.
Fort Frontenac ha caído. Nada menos que nuestra principal base de aprovisionamiento para todo el norte. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo vamos a defender ahora el oeste? La pérdida de Fort Frontenac es algo muy grave, pero llegan noticias aún peores de la costa este. El puerto clave de Canadá en la costa atlántica, Louisbourg, está a punto de caer en manos de los británicos. Bajo un intenso fuego, el general de brigada James Wolfe desembarca con sus tropas. Durante 6 semanas, las fuerzas angloamericanas asedian la ciudad fuertemente defendida. Todo termina cuando marineros británicos entran por sorpresa en el puerto y destruyen los últimos barcos de guerra franceses que quedaban en Canadá. A los franceses no les queda otra alternativa que rendirse. La caída de Louisbourg marca un punto de inflexión en la guerra franco-india. Si Francia no puede contener a los británicos, la pérdida de Canadá puede estar muy cerca. Pero todavía hay un lugar donde los británicos no han hecho ningún avance. La frontera occidental, donde comenzó esta guerra 3 años atrás. Lo que está en juego aquí es el territorio de Ohio, una extensión de más de 500.000 kilómetros cuadrados. Y en este vasto territorio hay un punto estratégico en particular: la unión de 2 ríos en Pensilvania, conocida como la confluencia del río Ohio. El lugar donde se alza Pittsburgh hoy en día. En 1758, la confluencia está en manos de los franceses. Allí han levantado Fort Duquesne, la plaza fuerte que controla el tráfico fluvial de la región. Pero los franceses cuentan con otra potente arma: su prolongada alianza con los pueblos nativos. Docenas de naciones indias coexisten en el este de Norteamérica. Durante siglo y medio, los franceses han comerciado con muchas de ellas y combatido a su lado. Ahora, en esta guerra para determinar quién controlará Norteamérica, conservar la lealtad de estos aliados indios es la única esperanza de Francia. Esto es algo que al comandante francés le cuesta aceptar. Montcalm es un general de la vieja escuela que quiere combatir a la europea, no hacer la guerre sauvage, como llama al estilo indio de luchar. Esto lo enfrenta directamente con el gobernador civil de Canadá, el marqués de Vaudreuil, que cree firmemente en el empleo de los aliados nativos para aterrorizar al enemigo. Para los indios, mantener la alianza con los franceses es una estrategia de supervivencia. Ellos no pelean en nombre de Francia. Lo hacen para conservar el control de unas tierras que consideran suyas. Y parece menos probable que intenten arrebatárselas los franceses que los ingleses. A los ojos de la mayoría de los colonos y soldados británicos, los nativos de Norteamérica son salvajes dispuestos a arrancar cabelleras, asesinar o tomar cautivos blancos a la menor oportunidad. La verdad es que los indios sí toman cautivos entre los colonos de la frontera, pero a menudo las víctimas tienen menos que temer de lo que creen. Una de ellas, Susanna Johnson, escribió sus experiencias como prisionera de los Abenaki. Estábamos en poder de unos salvajes despiadados, sin provisiones ni apenas vestidos.
cuando me sobrevinieron los dolores del parto. Empuja, Susana, empuja. Susana da a luz durante el apresurado viaje hacia el norte. Solo quien haya sido madre puede imaginar mi terrible situación. Llama a su hija cautiva y se pregunta si alguna de las dos sobrevivirá. Cuando los guerreros regresan de una expedición contra el enemigo, los cautivos son presentados como expresión del triunfo y adornados de la mejor manera posible. En su poblado, los Abenaki preparan el ritual con el que se recibe a los nuevos cautivos. Cada indio toma a su prisionero de la mano y lo obliga a recorrer el pasillo. Esperábamos que nos apalearan con saña, pero apenas nos dieron unas palmadas en el hombro. Entonces me presentaron a mi nueva familia y me dijeron que debía llamarles hermanos y hermanas. Los hechos que narra Susana revelan una de las muchas ironías que se dieron durante esta guerra en Norteamérica. Después de varios meses con su familia adoptiva Abenaki, es liberada, o más bien comprada por los franceses y llevada a vivir como prisionera de los canadienses en Montreal. La historia de Susana no es nada excepcional. Los franceses gastaban considerables sumas de dinero en el rescate de cautivos. En el Canadá francés, la guerra ha traído consigo una grave escasez de mano de obra. Los cautivos ayudan a mitigar el problema. Para los indios, la captura de prisioneros se convierte en una fuente de recursos vitales para su supervivencia. Voici 3 lettres de Monsieur de Vaudreuil. La fortaleza de Louisbourg ha caído. Ahora el camino a Quebec está totalmente abierto. Sin duda los ingleses nos harán una visita el año que viene. Las victorias británicas en el río San Lorenzo han hecho vulnerable a Canadá. Montcalm sabe que el lazo se está estrechando. Aún tenemos Niágara, sólidamente fortificado. Cierto. Pero ¿cómo lo aprovisionaremos? Monsieur Bradstreet amablemente ha destruido nuestra flota en Frontenac. Tenemos que construir más barcos o perderemos el control del lago Ontario. Y por si esto fuera poco, los funcionarios corruptos están sangrando el sistema de aprovisionamiento hasta el punto de hacer peligrar el esfuerzo bélico. En el centro de esta trama está François Bigot, un afable caballero con una notoria afición al juego. Responsable de equipar al ejército, Bigot vende los suministros y se reparte los beneficios con sus compinches. Los más perjudicados son, por supuesto, los soldados franceses. Montcalm se enfurece al verse privado de los medios necesarios para combatir a los ingleses. La corrupción oficial no conoce límites. Está devorando la sustancia de la nación. Juega con las vidas de los hombres. Sus reiteradas peticiones de ayuda siempre reciben similar respuesta. Esto es lo que dice el ministro. He recibido su carta del 6 de abril, etcétera, etcétera. El rey ha dispuesto enviarle 800 reclutas. Un puñado de reclutas. Les pido regimientos y me envían reclutas. A 3.000 kilómetros de allí, en el Palacio de Versalles, parece que el rey Luis XV y Madame Pompadour, quien realmente mueve los hilos del poder, están mucho más preocupados por las campañas europeas que por Canadá.
El hecho es que Francia se encuentra inmersa en una costosa guerra en Europa que debería haber ganado con facilidad. Pero no ha sido así. En 1758, las arcas francesas están vacías y Luis XV necesita desesperadamente una victoria en Europa. Montcalm y Norteamérica tendrán que esperar. En respuesta a las insistentes peticiones de Montcalm, un ministro del rey transmite el mensaje con claridad. Cuando la casa está ardiendo, uno no puede preocuparse por el establo, Monsieur. No sé cuánto tiempo podremos seguir así. No hay un solo soldado que no sienta las punzadas del hambre. No se puede pedir a los hombres que sean valientes cuando están débiles por falta de pan. Y los soldados franceses no son los únicos que sufren los efectos de la falta de aprovisionamiento. Sin mosquetes ni pólvora que regalar a los indios, los franceses pronto perderán la lealtad de sus aliados de tantos años. Estos 3 años de guerra se han cobrado un alto precio en las naciones indias. La viruela diezma poblados enteros. El hambre se ha convertido en una forma de vida. Firmar la paz con los ingleses puede ser una cuestión de supervivencia. Pero los británicos deberán tomar Fort Duquesne en la confluencia del Ohio para dominar el oeste. El sonado fracaso del general Braddock en su intento de tomar la confluencia en 1755 ha hecho que el alto mando británico no esté dispuesto a correr riesgos, ni a repetir sus errores. Por ello, en 1758, con Fort Duquesne de nuevo en su punto de mira, envía un general que no se hace ilusiones sobre el desafío al que se enfrenta. Este país es una inmensa extensión salvaje y deshabitada. La vegetación lo cubre todo. No se puede ver nada a más de 20 metros. El general John Forbes, un resuelto militar escocés, decide abrir una carretera a través de las tierras salvajes. Y levantará un fuerte o puesto avanzado cada 80 kilómetros entre Filadelfia y la confluencia del Ohio. Una estrategia concebida para evitar el desastre sufrido por Braddock. Pero Forbes es consciente de que para conquistar Fort Duquesne tendrá que hacer algo más que llegar hasta allí con sus tropas. E intenta algo que ningún general británico ha hecho hasta ahora: un acercamiento diplomático a las naciones indias del Ohio. Deseo promover un tratado entre los Shawnee, los Delaware y el pueblo de Pensilvania para privar a los franceses de su amistad. Deberá compensar décadas de desconfianza de los nativos hacia las dobles intenciones de los ingleses. Pero el general Forbes está enfermo de gravedad y está decidido a ver caer Fort Duquesne antes de morir. Forbes recurre a un extraño aliado, un jefe de los Delaware llamado Tidiuscum. Con más de 50 años de edad, Tidiuscum tiene una larga y complicada historia tanto con los británicos como con los franceses. Tiempo atrás abrazó la fe cristiana. Se bautizó y adoptó el nombre de Gideon, con la esperanza de que su nueva fe le ayudara a conseguir un territorio seguro para él y su pueblo. Estoy posado como un pájaro sobre una rama. Miro a mi alrededor y no sé a dónde ir.
Así pues bajaré a tierra y la haré mía. Y tendré un hogar para siempre. Pero un año después del comienzo de la guerra franco-india, Tidiuscun deja atrás el cristianismo y abraza la guerra atacando a los colonos británicos que se establecen en las tierras arrebatadas a los indios mediante tratados fraudulentos. La guerra le parece la mejor forma de enviar el mensaje de que él y su pueblo son una fuerza que debe ser respetada. Esta misma tierra que tengo bajo mis pies era nuestro territorio y nuestra herencia. Nos fue arrebatada con engaños. Y los indios hemos sufrido por ello. Pero no somos tan necios. Los indios pueden hacer la paz, pero también pueden romperla si es necesario. Tidiuscun pone un gran empeño en alcanzar sus fines, pero la realidad de la guerra lo hace muy difícil. Su pueblo se muere de hambre y negociar con los británicos puede ser la única forma de conseguir seguridad y tierra para su gente. Animado por los cuáqueros pacifistas de Pensilvania, promueve un proceso de paz justo cuando más lo necesita el general Forbes. 4 años atrás, un líder indio, medio rey, provocó el comienzo de la guerra en el territorio de Ohio. Ahora, otro líder nativo será la clave para terminarla. Tidiuscun encarga a 2 hombres que lleven el mensaje de paz al oeste. Un jefe Delaware llamado Pisquetomen y un misionero que habla Delaware, Christian Frederick Post. El gran rey de Inglaterra no desea hacer la guerra a los indios, sino que quiere vivir en paz y armonía con ellos. Si entierran el hacha y dejan de hacerle la guerra a su pueblo, me han dicho, ¿por qué venís a pelear a nuestra tierra? Eso hace pensar a todo el mundo que queréis quitarnos nuestras tierras. Yo les he contestado que no pretendíamos quitarles sus tierras, sino solo obligar a los franceses a irse. Los indios se muestran escépticos. La fama de los ingleses de apropiarse de tierras con engaños es difícil de olvidar. Los emisarios de Forbes aseguran a los líderes indios que esta vez será diferente. Mientras los diplomáticos hacen su trabajo, el general Forbes continúa abriendo su carretera hacia Fort Duquesne. La densidad de los bosques no es el único impedimento. El joven coronel virginiano George Washington se ha reincorporado al ejército, deseoso de contribuir al esfuerzo final por conquistar la confluencia del Ohio, y tiene sus propias ideas sobre la ruta que deberían tomar. Forbes tiene la intención de construir su carretera desde Filadelfia, el camino más corto posible. Al margen de la ruta que siga, esta carretera allanará el camino hacia el territorio de Ohio a comerciantes y colonos. Washington presiona a Forbes para que cambie de planes y siga la misma ruta que el general Braddock desde el sur, lo que favorecería a Virginia. Y no se molesta en ocultar lo que opina de Forbes. La conducta de nuestros líderes adolece de algo a lo que no me molestaré en poner nombre.
Una carta escrita por Washington llega a manos de Forbes. No conseguía descubrir el origen de todo esto, hasta que en una carta el coronel Washington se muestra como el inspirador de tan ridículas propuestas. Iré más lejos y diré que han sido embaucados por los artificios de Pensilvania, a cuyo egoísta punto de vista atribuyo esta equivocación. Los virginianos han llegado a mostrarse especialmente impertinentes. Desde hace mucho ha sido el infortunado destino de la pobre Virginia ser víctima de sus astutos vecinos. Ahora solo podemos lamentar su ceguera y esperar que vengan tiempos mejores. Washington no consigue su objetivo. La carretera de Forbes acaba trazando el camino que finalmente se convertirá en la autopista de Pensilvania. En otoño de 1758, Forbes cosecha el fruto de sus esfuerzos diplomáticos. Los colonos firman un tratado histórico con varias naciones indias. Pensilvania se compromete a no establecer nuevos asentamientos al oeste de las montañas de Allegheny, y los indios prometen la paz. Tidioscun es una figura clave en el acercamiento de ambas partes. A cambio, se le garantizan miles de hectáreas para que su pueblo forme una comunidad agrícola. Por fin, la coexistencia pacífica con el hombre blanco parece estar al alcance de la mano. En noviembre, el ejército de Forbes está a menos de 80 kilómetros de la confluencia del Ohio. Se encuentra en Ligonier, la base para el asalto final a Fort Duquesne. Por primera vez en 3 años, los británicos tienen a la vista el fuerte y pueden evaluar las fuerzas con que cuenta el enemigo. Para que nada entorpezca el asalto, Forbes envía 2 unidades a perseguir a varias partidas de rebeldes que acosan obstinadamente a los británicos. George Washington manda uno de los grupos. Al mando del otro está su amigo, el coronel George Mercer. Los 2 grupos se encuentran en medio de una densa niebla. Buscad un objetivo y mantened el fuego. ¡Es Mercer! ¡Alto el fuego, soldados! ¡Es Mercer! Cuando la niebla se despeja durante unos segundos, Washington repara en el terrible error. ¡Alto el fuego! Washington se lanza entre las 2 líneas, indiferente a las balas que silban a su alrededor. Cuando termina la escaramuza, 2 oficiales y 38 soldados están muertos o heridos. Por asombroso que parezca, Washington resulta ileso. Esta solo es su 4ª acción militar de consideración, y no es que pueda enorgullecerse de ella. Pero lo que nadie puede cuestionar es su notable valor y su suerte. Años después afirmaría que este había sido el momento de mayor peligro de su vida. Y se preguntaba si la providencia lo había protegido, porque lo reservaba para otro propósito. Apenas 2 semanas después, el 23 de noviembre de 1758, el ejército de Forbes está listo para iniciar el asalto de Fort Duquesne.
Pero en lugar de librar una batalla que saben perdida de antemano, los franceses destruyen el fuerte y se retiran a Canadá. Sin hacer un solo disparo, el general Forbes alcanza la victoria. Rebautiza el lugar como Pittsboro, en honor del primer ministro que ha hecho posible el triunfo. Muere pocos meses después. Durante 5 años, George Washington ha estado peleando por arrebatar la confluencia del Ohio a los franceses. Pero solo permanece allí el tiempo necesario para cumplir con un triste deber. Regresar al campo de batalla donde el general Braddock y cientos de soldados murieron años atrás. Los hombres de Washington entierran sus restos con todos los honores militares. Desde que comenzó la guerra, Washington ha sufrido dolorosas enfermedades y ha sobrevivido a varios encuentros con la muerte. Ha cometido varias equivocaciones de importancia y participado en la mayor derrota de Gran Bretaña en Norteamérica. Pero vuelve a casa con una valiosa experiencia adquirida bajo el fuego de la batalla y ha aprendido lecciones que nunca olvidará. Con 27 años, decide que ya es hora de dejar que otros terminen esta guerra. Y regresa a Mount Vernon. Allí iniciará 2 nuevos capítulos de su vida. Uno es político, un asiento recién otorgado en la Casa de los Burgueses de Virginia. El otro es personal. Vuelve a casa para contraer matrimonio con Martha Custis, la viuda más rica de Virginia. La guerra no suele tener finales felices, pero para George Washington este está muy cerca de serlo. Durante su estancia en el ejército, se ha ganado el respeto de los hombres que han servido a sus órdenes. Y lo que quizá es más importante, ha conseguido lo que se había propuesto. Para los británicos, 1758 fue el año que cambió el rumbo de la guerra. Finalmente, el imperio que tanto ansiaban estaba a su alcance. Pero conseguirlo iba a resultar más doloroso de lo que nadie podía imaginar.